Llevamos semanas hablando, como así, también recibiendo noticias sobre la nueva tarificación de la electricidad, que por cierto entró en vigor ya este mes de junio. Bueno, tema que abordamos ya en su momento hace 2 semanas, quiero recordar, con la Federación Andaluza de Consumidores, o sea, con Al-Ándalus. Bueno, pues esta semana vamos a seguir hablando de la luz y en concreto del fraude eléctrico. ¿De qué se trata? Vamos a averiguarlo. Saludamos a Rocío de la Villa, portavoz de Al-Ándalus. Rocío, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Muy buenos días. Bueno, Rocío, el hecho de que hoy hablemos, nos expongáis este tema, ¿a qué es debido? ¿Veis quizá el considerado conveniente o bien por los casos de fraude que se están dando al respecto? Bueno, sobre todo es porque, los casos de fraude eléctrico, pues desgraciadamente se dan siempre, es una constante, ¿no? Sí, sí. Pero también ahora, como estamos inmersos en ese cambio que has comentado, que además creo que hablamos la semana pasada del cambio en la facturación de la luz, estamos que si ahora se encarece, que si los periodos, que si todo lo que se ha girado en torno a todo este cambio de la luz y que se va a encarecer, por tanto, el recibo de la luz si no acogemos otros hábitos de consumo, pues a lo mejor se nos presenta alguna vez la opción de acudir o de ejecutar un fraude eléctrico, ¿no? Y entonces, queremos advertir sobre este tipo de práctica que está castigada por la ley, que además supone un claro riesgo para la salud y la seguridad de las personas, además de cargas económicas para las personas que pagan correctamente su factura de la luz. Es decir, queremos advertirnos de todo lo que conlleva el afectar o el meternos en un fraude eléctrico, que hay veces que lo hacemos de forma consciente y otras veces que viene directamente por la empresa suministradora. Bien, bueno, pues vamos a ir por parte para conocer más a fondo este tema, porque hemos hablado de fraude eléctrico, pero ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿En qué consiste ese fraude eléctrico? Bueno, pues se trata de un recurso al margen de la ley que persigue un abaratamiento de lo que se paga finalmente a la empresa eléctrica. Dicho recurso es en la actualidad utilizado por muchas empresas, así como por muchas personas consumidoras. Y además pues repercute negativamente en el resto de las personas que pagan sus facturas, porque como he dicho antes, encarece la factura de las personas que tienen todo conforme a la normativa. Digamos que qué fraudes eléctricos son los que se han detectado, los que se han observado. Bueno, pues existen claramente 2 tipos de fraude. Por un lado, los enganches directos a la red de distribución eléctrica sin existencia de previo contrato, así como las derivaciones para suministrar energía a una instalación no prevista en el contrato. Y la segunda sería la manipulación del equipo de medida o de control, es decir, de los contadores, así como la evitación de que funcione de manera correcta con el objetivo pues de alterar los registros marcados en los equipos, para que marquen menos los equipos, ¿no? Y pagar, por lo tanto, menos luz. Bien, claro, me imagino que hay una normativa, ¿no?, que afecta a esta materia y no sé si de una manera resumida y con palabras que podamos entender, Rocío, nos puedas explicar. Bueno, pues efectivamente hay como 3 normativas, ¿no?, que afectan a esta materia. Estaría una en la que se establece que la empresa distribuidora es la gestora de la red de distribución y otra de otras funciones, la empresa distribuidora pues deberá poner en conocimiento de la administración competente y de los sujetos afectados las situaciones de fraude y otras situaciones anómalas. ¿Qué quiere decir esta normativa? Que si cuando van a revisarnos el contador para tomar lectura de la luz o cualquier otra visita, pues si ven cualquier anomalía, están en la obligación de comunicar y de poner en conocimiento de la administración competente en esta materia sobre lo que han encontrado, ¿no? Después hay también un Real Decreto por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimiento de autorización de instalaciones enérgicas eléctricas, que indica que se podrá interrumpir el suministro eléctrico de forma inmediata cuando se detecten situaciones de enganche y derivaciones fuera de contrato, ¿no? Cuando se vean que se ha manipulado, pues en este caso los contadores y además que sean instalaciones peligrosas. Y por último, acudimos al Código Penal, que también castiga con pena de multa de 3 a 12 meses la persona que cometiera cualquier tipo de defraudación, en este caso de electricidad, ¿no? Si la cuantía, por ejemplo, de lo defraudado no sobrepasa los 400 euros, sí se podrá poner una pena de multa de 1 a 3 meses. Pero que sepamos que existe una normativa
que trata esta materia y que además pues nos puede conllevar a nosotros una serie de penalizaciones incluso económicas, ¿no? Bien, bueno, pues esa pena, como bien decíamos, se castiga con la pena de multa. Pero ¿cuáles son, Rocío, digamos, las repercusiones del fraude eléctrico? Porque creo que lo englobáis, ¿no?, en 3 grandes grupos, como así lo denomináis. Sí, efectivamente, denominamos en 3 grandes grupos los problemas que nos puede causar el fraude eléctrico, ¿no? El primero que nosotros denominamos es de seguridad y salud para las personas. La comisión, ¿no?, el llevar a cabo un fraude eléctrico pues puede generar riesgos de electrocución, incendio o incluso la muerte para las personas que estén manipulando el contador o realicen esos enganches o derivaciones. Asimismo, se pueden provocar accidentes y otros problemas de salud y seguridad para las personas que convivan o los familiares de la persona que está defraudando. Después existe también una repercusión legal y penal que ya hemos comentado algo anteriormente, ¿no? Y es que derivada de la tipificación del fraude eléctrico como delito en el Código Penal y de las infracciones de tipo administrativo que pueden conllevar estas prácticas, pues como hemos dicho antes, multas de hasta 3 y 12 meses, dependiendo de la cuantía que estemos defraudando, ¿no? Y después, por último, la otra repercusión que conlleva este tipo de fraude eléctrico es la competencia desleal entre empresas. Aspecto este muy importante, ya que la mayoría del fraude eléctrico se realiza por empresas. Estamos hablando que, según las estadísticas, la mayoría de fraudes eléctricos se dan en empresas, no en usuarios finales, pero bueno, la empresa que comete un fraude pues perjudica a otra empresa que no lo comete. Además, la empresa que lo comete le sale más barata la electricidad y puede abaratar sus productos y servicios, mientras que no le ocurre a una empresa que no está cometiendo este fraude, ¿no? Y asimismo, pues se puede incluir como consecuencia directa del fraude eléctrico la pérdida de garantía de electrodomésticos y aparatos que estén enganchados de manera fraudulenta a esta red eléctrica. Por lo tanto, en definitiva, toda defraudación pues supone un coste para la empresa distribuidora que recae sobre el total de la persona consumidora que consume y abona de manera correcta y legal su factura. Bueno, pues esos son digamos, todas las consecuencias que puede acarrear en el caso de que hagamos un uso indebido, ¿no?, de la electricidad, ese fraude eléctrico. ¿Qué recomendaciones nos hacéis desde Al-Ándalus, Rocío, por si nos vemos tentados por hacer, bueno, pues esta práctica que recordamos que está castigada por la ley y que parece ser que es extendida, pero a raíz también de esa nueva tarificación en la que, bueno, pues hay, desde luego todos estamos pendientes de ello, de que si el horario, y estemos tentados. ¿Qué nos recomendáis desde Al-Ándalus? Bueno, pues lo que recomendamos principalmente es que si nosotros lo que estamos buscando es un ahorro energético, un ahorro que se traduzca después también en la factura eléctrica, pues existen una serie de recomendaciones para llevar a cabo este ahorro y que evidentemente va a tener su repercusión en la factura sin necesidad de tentar al fraude de la electricidad, ¿no? Por ejemplo, englobamos en diferentes ámbitos, ¿no? En la iluminación de la vivienda, ¿qué podemos hacer para ahorrar? Pues, por ejemplo, cambiar las bombillas convencionales por bombillas de bajo consumo, utilizar tubos fluorescentes en determinadas estancias, el continuo encendido y apagado de las luces consume más energía, por lo tanto evitar ello, y siempre que sea posible aprovechar la luz natural en la vivienda, manteniendo las lámparas y las bombillas siempre limpias. Después, por ejemplo, en el tema de la climatización, sobre todo ahora, ¿no?, que ya llega también el calor del verano, pues es importante el correcto mantenimiento de los aparatos de aire acondicionado. Es conveniente en este sentido pues instalar en los hogares un termostato para regular la temperatura, mantener los aparatos lejos de fuentes de calor, limpiar los filtros de aire acondicionado también ayuda al ahorro. Por supuesto, por ejemplo, sabemos que cuando estamos en verano, dentro de los hogares no tenemos por qué ir abrigados porque tengamos el aire acondicionado muy bajo y viceversa cuando estamos en invierno que ponemos la calefacción muy alta. Estamos en verano, tenemos que ir vestidos con ropa ligera y por lo tanto el aire acondicionado hay que adaptarlo tal y como estamos actualmente, no ponerlo más bajo de la cuenta porque eso también consume más.
Después, por ejemplo, otra de las cosas que podemos intentar es poner doble cristal o doble ventana, que esto permite también el ahorro de energía, ventilar en las horas que es más fresco la vivienda para que se quite ese recalentamiento que ha tenido durante el día y aprovechar así también las horas de frescor que nos ofrece de forma natural. Después, por ejemplo, si nos vamos al tema de la cocina, ¿no? Pues a poder ser, pues utilizar siempre que se pueda el microondas en lugar del horno, ya que esto permite un gran ahorro de energía. ¿Por qué? Porque el horno necesita un precalentamiento, sabemos que tarda un poco más y, bueno, todo esto lleva a un mayor consumo de energía. Por ejemplo, se puede también aprovechar el calor residual del horno, apagándolo unos minutos antes y aprovechar ese final de horneado con el horno apagado. A la hora de regular la temperatura del frigorífico, pues hay que saber que la temperatura óptima del frigorífico son 5 grados, mientras que la del congelador son menos 18. Todo lo que bajemos de esta temperatura, porque queramos ponerla más baja, pues también va a conllevar consigo un mayor consumo eléctrico, ¿no? También otra pequeña recomendación, que evitemos introducir alimentos calientes en el frigorífico. ¿Por qué? Porque esto produce un aumento de la energía. Es importante el mantenimiento también de nuestras neveras, limpiando la parte trasera, evitar o quitar esa capa de hielo que se produce en su interior, mantener las puertas tanto del frigorífico como del congelador el menor tiempo posible abiertas, comprobar que se cierran de forma correcta. Y ya si, por ejemplo, nos vamos al tema de la limpieza, ¿no? Pues utilizar, por ejemplo, los lavavajillas con plena carga, al igual que hablamos de la lavadora, utilizar en la medida de lo posible o comprar en la medida de lo posible electrodomésticos que sean eficientes desde el punto de vista energético, es decir, de clase A. Está demostrado, está comprobado que si compramos electrodomésticos de clase A vamos a llegar a ahorrar bastante en nuestra energía. Por ejemplo, si nos paramos en el equipamiento electrónico, pues no utilizar el modo de espera, el típico stand-by que se deja las luces rojas encendidas, evitarlo, apagarlo completamente, porque aunque parezca que no consume, sí está consumiendo, hay una luz encendida y eso también consume, ¿no? En fin, una serie de recomendaciones básicas que nos pueden ayudar a ahorrar en nuestro recibo de la luz y por lo tanto se refleja después en lo que tenemos que abonar sin necesidad de recurrir a ningún tipo de fraude, porque volvemos a insistir, el fraude es peligroso y además nos puede conllevar a sanciones económicas que todo lo que no hemos ahorrado nos vamos a ver que lo vamos a tener que pagar después de un tirón. Claro. Bueno, son recomendaciones que están a nuestro alcance y que quizás antes no nos hemos parado, ¿no?, bueno, pues a tener en cuenta, y que ahora yo creo que más en sí vamos a estar de poder, bueno, pues hacer esos pequeños gestos que nos va a hacer ahorrar la electricidad con motivo de ese miedo que hay entre la población. No sé si os han llegado hasta al andaluz, Rocío, preguntas, dudas que puedan tener las personas, los consumidores al respecto de esa nueva tarificación de la luz. La verdad que sí, que en estos días es constante, ¿no? Porque es un poco lioso todo el tema de los horarios y demás. Pero bueno, nosotros insistimos, ¿no?, que es un cambio normativo que evidentemente puede encarecer la luz, pero que también está en nosotros el intentar que no se encarezca tanto. Tenemos 3 tipos de tarificación, punta, llano y valle. Intentar en la medida de lo posible hacer nuestro mayor consumo entre llano y valle, ¿no?, porque el periodo punta es el que más encarece. Ante cualquier duda también consultar con nuestra suministradora eléctrica, sobre todo aquellas personas que estén acogidas al mercado libre. ¿Por qué? Porque nos deben de informar de cómo se va a quedar nuestra factura ahora, e incluso vamos a tener la opción, o nos pueden dar la opción, de poder contratar potencias diferentes dependiendo de las horas de consumo, y esto también nos puede ayudar a ahorrar. La verdad es que sí, que en estos días es un caos todo lo del cambio eléctrico. Siempre, ya de por sí, el sector eléctrico es muy complejo porque tiene muchos conceptos. Hay conceptos que vienen regulados, hay conceptos que son libres, sobre todo para las personas que están en el mercado libre. Las personas que están acogidas a la TUR o al PVPC pues tienen toda la tarifa regulada y quizás sea un poco menos compleja entenderla, ¿no?
pero es cierto y verdad que el sector eléctrico es muy complicado de entender. De hecho, incluso nosotros, ¿no?, que somos en cierta medida expertos en esta materia, también necesitamos de formación. Incluso en el día de ayer pues acudimos a un órgano sectorial del tema eléctrico para intentar aclarar un poco más todo ello y dar más claridad a las personas consumidoras que se dirigen a nosotros para realizarnos consultas. Lo que sí es verdad es que si nosotros, por ejemplo, no seguimos los horarios de reducción de energía, de esos horarios en los que la energía va a salir un poco más económica, hemos llegado a calcular que se puede encarecer el recibo de la luz anualmente entre 300 y 400 euros. Está en nuestras manos, a pesar de que nos lo ponen muy complicado, pero está en nuestras manos el poder ahorrar algo de energía consumiendo en las horas en las que la misma sea un poco más económica y evitar que esa factura de la luz pues se incremente esos 300 o 400 euros de media anual. Nos vamos a mirar más, desde luego, por el uso de la luz y eso que ha llegado, digamos, en este tiempo en el que disfrutamos más de luz de día, que tenemos que aprovecharla al máximo. Y bueno, me imagino que también si te mueves por las redes sociales habrás visto, ¿no?, muchos comentarios, muchos memes y demás referente a eso, de que vamos a tener que hacer la vida ya, ¿no?, o dormir de noche, ¿no?, y hacer todas las cosas, las tareas de casa o del trabajo a partir de las 12 de la noche hasta las 8 de la mañana, que es el horario más de entre comillas más barato, porque nos seguirá costando sin duda alguna. En fin, pues no hay de otra, es lo que tenemos que tener en cuenta, esas recomendaciones que desde el Andaluz hoy nos han ofrecido para poder ahorrar en nuestro recibo de la luz y no ser tentados por realizar ese fraude eléctrico que, como bien decíamos, tiene sus penalidades. Rocío, agradecerte la atención prestada y, por supuesto, la información que nos viene de Perilla. Está bien informado y, además, como bien dice, por personas que sabéis de la materia, incluso formáis para ello, para dar la mayor veracidad a los temas que tratáis. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, un saludo. Gracias, hasta la próxima. Adiós.